Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos, arrancamos la semana con muchísimo frío. Les quiero contar, en este momento la temperatura ya va a salir en la pantalla, pero hace mucho frío, hay una brisa que hace que la sensación térmica sea aún más fría, así que a cuidarse, a protegerse. Tendremos días frescos durante toda la semana, pero no nos podemos quejar porque aparentemente vamos a tener días soleados durante toda la semana después de tantos días de lluvia. Así que nos alegramos no solamente por todos nosotros, sino también por aquellas personas que están sufriendo las inundaciones, que todavía están en una situación complicada. El agua de a poco irá drenando. Tenemos temas interesantes en la jornada de hoy. Vamos a hablar de la miopía, vamos a hablar de la detección temprana, vamos a hablar del mal de Chagas, qué es lo que se está haciendo a nivel nación para justamente combatir esta enfermedad que, como sabemos, afecta a un sector de la Argentina, pero que no es... no es solamente de ellos, no es que en el norte del país se encuentra el mal de Chagas y que en el sur no hay. Esto es una falacia, así que vamos a averiguar cómo prevenirnos y cómo nos protegemos de este bichito que es justamente quien nos infecta de una enfermedad que puede ser muy riesgosa y que puede traer patologías a futuro cardíacas. Vamos a hablar del famoso dolor de ovarios. Nosotros nos quejamos, las mujeres, de que tenemos y que sufrimos dolor de ovarios. ¿Existe el dolor de ovarios? Quédate porque te vas a llevar una gran sorpresa en el día de hoy. Y después vamos a hablar de algo muy interesante que tiene que ver con el inicio de la pubertad. ¿Cuál es ese momento? ¿Cómo nos damos cuenta que nuestros hijos están iniciando la pubertad? ¿Cuáles son los signos que pueden dar cuenta de esta situación? ¿Cómo debemos de cambiar nosotros los adultos en cuanto a nuestra relación con niños púberes? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Deben seguir yendo al pediatra o deben asistir a otro tipo de médico? ¿Le debemos dar mayor privacidad? ¿Tenemos que sacarles temas que tienen que ver con su desarrollo o no? Cuestiones que muchas veces los padres nos planteamos y en general no tenemos demasiadas respuestas. Hoy intentaremos darlas. Les quiero recordar, como siempre, que está en nuestra página web y allí está la encuesta de la semana, que esta semana iniciamos una nueva pregunta y la pregunta es: ¿cuál es tu relación cotidiana con la televisión? Algo que tememos que es muy grande, pero que no es porque la televisión sea mala. La televisión obviamente es buenísima. De hecho, nosotros trabajamos en la televisión y sentimos que es un medio maravilloso. Ahora, cuando pasamos muchísimas horas del día frente al televisor sin restricciones, esto puede ser complicado también para la salud. Así que recordá que podés contestar esta encuesta en www.tvpublica.com.ar. La miopía, ¿qué es? ¿Cómo se previene? ¿Por qué es tan importante una detección precoz? Te lo contamos en esta nota. Hoy en día existen medidas generales que hacen que los niños no puedan ingresar a distintos ciclos escolares, como el jardín de infantes, la escuela primaria, sin hacer distintos tipos de chequeo. Uno es el chequeo oftalmológico, que realmente es muy bueno porque permite detectar gran cantidad de defectos visuales y corregirlos adecuadamente. Bueno, hay enfermedades que son progresivas y que deben ser corregidas. No se puede asegurar que la corrección las vaya a detener, pero deben ser corregidas. Algunos estudios indican que si se corrigen, evolucionan más lentamente. De todos modos, existen ciclos. Por ejemplo, un niño que comienza con una miopía alrededor de los 5 años, seguramente después de los 20 o 21 se detiene, es decir, ya prácticamente no deja de evolucionar. Otra de las prevenciones importantísimas que se deben realizar en los miopes es la prevención del desprendimiento de retina. Y esto significa que una vez al año toda persona miope tiene que ir al oftalmólogo para que, dilatando la pupila, le revise la retina, toda la retina, no el fondo de ojo, y porque en muchas ocasiones se encuentran zonas de debilidades o comienzo de zonas de debilidades o pequeños desgarros o tironeos sobre los que se puede actuar en forma incipiente y prevenir un desprendimiento de retina, de modo que esa es otra de las formas. También al miope hay que controlar la presión ocular porque tienen más predisposición a tener glaucoma, y también existe una catarata miópica que se presenta a ciertas edades, que es muy particular y que, bueno, cuando
produce alteraciones u obstrucciones visuales, hay que operarla. Lo que provoca un desprendimiento de retina es cualquier debilidad que se encuentra en la retina periférica, tironeada por un líquido que hay adentro del ojo que se llama humor vítreo, que está adherido, que se mueve y que puede desprenderla, hacer que se metan los líquidos y se desprenda la retina. Por lo tanto, el control de la retina periférica, la retina del ecuador del globo ocular, es tanto más importante que hacer un anteojo. Después de los 40 años hay que acudir al oculista. El oculista es el que se encarga de decirle a cada paciente qué es lo que tiene que hacer según el defecto que le encuentre. Pero ya hay que ocuparse de la prevención en forma permanente después de los 40 años. Y es uno de los primeros signos de la edad y en general nos resistimos muchísimo. A partir de los 40 años, aparentemente esto es un cambio repentino, abrupto. De golpe se empieza a dejar de ver correctamente. Conozco cantidad de casos por la zona de mi casa, en fin, cantidad que... ¿Por qué no vas al oculista? ¿Por qué no te haces ver? Porque me da la sensación que no lo estás haciendo correctamente. Bueno, no sé, en fin, yo qué sé, en un rato. Hasta que después... Bueno, se encuentran con una realidad que es que no pueden leer correctamente, que no miran los carteles en la ruta y que esto puede ser un peligro no solamente para ellos, sino también para los demás. Pero me interesa rescatar, y por eso voy a hablar con Sergio, el tema de la miopía en los niños. ¿Cómo nos damos cuenta, Sergio, o cada cuánto nosotros deberíamos de hacerles un control a los niños para justamente tener certeza de que acá no hay signos de miopía, como decía el oculista recién, y esto es muy interesante saberlo porque al tener ayuda retrasamos o enlentecemos el desarrollo de esta patología? Bien, en principio uno de los primeros controles se hacen cuando el chico nace y antes del primer mes se hace un control, del primer y segundo mes por ahí, se hace un control con el oftalmólogo, le va a hacer el fondo de ojo, como decía recién el doctor, va a ver que el cristalino esté transparente, que no tenga cataratas congénitas, va a hacerle algunos test de mirada preferencial, con qué ojo mira, esto ya un poquito más adelante, y luego, si el chico viene evolucionando bien, no hace falta hacer un nuevo control hasta los 3, 4 años que le hacemos un nuevo control, vemos que está todo bien y sí es importante el control previo al ingreso escolar. Perfecto, o sea que ya con el ingreso escolar nosotros tenemos una herramienta muy importante con ese control para detectar alguna patología. Sí, no necesariamente la miopía, pueden ser otras claro, también, ¿no? Lo que hay que ver también es si los padres, uno o ambos padres, tienen algún defecto en estos vicios de refracción, miopía, hipermetropía o astigmatismo, porque pueden ser hereditarios y uno los va a buscar específicamente en ese chico. Bueno, www.facebook.com/Red de Salud. Allí tienen la posibilidad de escribirnos, de mandarnos sus mensajes y básicamente sus consultas. Tenemos, Sergio, ¿cuáles son las del día de hoy? La consulta vamos a responder dos. La de Mirta, que nos pregunta qué es la inmunoglobulina M y si es normal un valor de 422 para una niña de 15 años. Primero, la inmunoglobulina M es una de las proteínas que interviene en las defensas. Es un anticuerpo que tiene el organismo y es el primer anticuerpo que se eleva frente a una infección. Ahora, 422 no me dice nada, porque es como decir, dame 3 de papa. ¿3 qué? 3 kilos, 3 gramos, 3 paquetes. 422 falta la unidad que sea. Si la unidad está mal expresada y es 42,2, es normal. 422 miligramos por decilitro está muy aumentado. Hay que ver cómo están las otras inmunoglobulinas, porque es una cuestión de balanza. Si las otras están bajas y la M está alta, estamos frente a un cuadro que se puede llamar de IgM, se llama hiperinmunoglobulina M, y es un tipo de inmunodeficiencia. Pero esto solo así no me sirve, Mirta, tenés que decirnos qué unidad y cómo están las otras. Perdón, y Mirta, si justamente tenés una duda, debes consultarla con tu médico, la persona que te atiende, la persona que te pidió estos estudios y estos análisis, que por algo lo hizo y que seguramente necesita de estos resultados para poder evaluar a cada uno de los ya conociendo pacientes. a Mirta, que escribió ahora varias veces, Mirta lo debe preguntar por su nieta, porque Mirta ya es abuela. Entonces debe ser por su nieta o nieto, sí, nieta, dice, de 15 años. Bueno, la perfecto. otra pregunta
pregunta, Romina pregunta si nos tenemos que vacunar todos contra la hepatitis B, porque estábamos hablando el otro día de la vacuna, y no solamente los chicos recién nacidos o los adultos o las personas que están con factores de riesgo. ¿Y quién contestó esta pregunta en el Facebook? Nuestra doctora vacuna Carla Bisotti, que se metió en el Facebook a bucear, encontró esta pregunta y contestó. Buenísimo. Y lo que contestó es, sí, esta vacuna se la tienen que dar toda la población que no tiene el esquema completo o que no inició el esquema, está disponible en todos los centros de vacunación y es gratuita. Toda la población se tiene que vacunar o completar el esquema de vacuna contra hepatitis B. Bueno, por eso es tan interesante, porque de verdad las pautas se van modificando. ¿Por qué? Porque se establecen nuevas vacunas que se incluyen dentro del Programa Nacional de Vacunación por las distintas realidades, y esto nos lo cuenta Carla todas las semanas. Hay situaciones que se van modificando y que se ven que a través de una vacuna se puede erradicar o se puede controlar fácilmente alguna enfermedad, y bueno, y por eso es que nos vamos poniendo al día. Por eso si vemos el carnet de vacunación de un chico nacido hace 10 años no tiene mucho que ver con el que es ahora, por eso hay que actualizarse. Bueno, y nosotros nos estamos actualizando permanentemente, una enfermedad que data de muchísimos años, y siempre nos preguntamos, ¿por qué no terminamos o no podemos terminar de erradicarla? Se trata del mal de Chagas, que como sabemos se contrae a través de un bicho, que es la vinchuca, que actúa como vector entre esta enfermedad que nos infecta y nos contagia. ¿Es así? Muy bueno, bien. ya a esta altura, ¿no? Si no sé esto. Bueno, pero lo cierto es que lo tenemos que saber todos, porque una vez que lo sepamos todos, tenemos la manera de utilizar herramientas por ahora muy básicas y muy fundamentales que tienen que ver con la higiene. Sí, y muy eficaces. Y muy eficaces. Muy eficaces. Bueno, si nosotros todos trabajamos en pos de esto, podremos en algún momento de nuestras vidas erradicar el mal de Chagas, que como sabemos trae consecuencias muy pero muy graves si no es atendido correctamente. El Instituto Fatala trabaja arduamente para justamente traer soluciones y buscar, digamos, herramientas que ayuden a una comunidad para erradicar el mal de Chagas. La investigación y cómo proceder para erradicarlo. Exacto. A ver, vemos la nota. Estamos en este año cumpliendo 50 años de la imposición del nombre Mario Fatala Chabén a nuestro instituto, que forma parte, junto con la actual Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores del Ministerio de Salud en el área central, las dos estructuras fundamentales para la conducción del Programa Nacional de Chagas que gerencia el Ministerio de Salud de la Nación con implementación en todo el país. Tanto el Programa Nacional de Chagas como nuestra institución estamos con esta conmemoración de 50 años y ambas áreas tienen un nacimiento conjunto en el pasado, siendo el antecesor de la actual Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores el Servicio de Control y Profilaxis contra la enfermedad de Chagas, y nuestro hoy Instituto Nacional Dr. Mario Fatala Chabén, el Servicio del Laboratorio Sanitario. Ambos servicios hoy constituyen dos direcciones y que continúan trabajando con grandes avances en términos del control de enfermedad de Chagas en el país y asistencia a otros países. La eliminación de la enfermedad de Chagas como problema de salud pública es técnicamente factible y en este sentido se está trabajando. Sobre este programa que está cumpliendo 50 años actualmente, ha habido una revisión reciente, concretamente en el año 2010, y se ha conformado lo que es el plan para el periodo 2011-2016, y siempre con una planificación adecuada y con metas muy definidas para ir haciendo este aporte para este proceso general y efectivamente eliminar la enfermedad de Chagas como problema de salud pública en un futuro lo menos lejano posible. Y para esto hay cosas muy concretas. La enfermedad de Chagas tiene básicamente tres grandes vías de transmisión hacia el ser humano. Una de ellas es la transmisión vectorial, y para esto existe el programa de control vectorial. La otra vía de transmisión importante en términos de salud pública es a través de transfusiones de sangre no controlada, y en este sentido en Argentina ya desde la década del 70 es una forma de transmisión controlada, dado de que se controlan todos los donantes de sangre y de órganos en el país, y de esta manera no existe transmisión por esta vía. La tercera vía de transmisión es la vía congénita, y en la actualidad no tenemos formas de controlar, no podemos evitar que durante el embarazo
ocurra, como ocurre en algunos casos, la transmisión congénita desde una mamá infectada a su bebé durante el embarazo. Pero sí tenemos formas de diagnosticar precozmente cuando el niño nace y tratarlos y curarlos. De esta manera estamos controlando esta vía de transmisión y esta vía está creciendo significativamente en Argentina. Bueno, es una necesidad imperiosa que tiene obviamente toda la comunidad, es poder erradicar una enfermedad que, como decía Sergio, a través de medidas muy sencillas, que parecen simples, que en el fondo en la práctica no lo son, porque tienen que ver con medidas de higiene, ¿no? Con personas que por ahí viven en condiciones o que tienen una construcción o que están cerca en las afueras, en el campo, ¿no? Claro, tiene que ver con eso, tiene que ver con relacionar la picadura de la vinchuca con lo que va a ocurrir años después también a nivel cardíaco. La solución entre todo es bastante simple, aunque es difícil de llevar a cabo, que es revocar bien las paredes, que la vinchuca no encuentre esos huequitos donde meterse en casa, erradicar los techos de paja. Que la vinchuca no se sienta cómoda en casa y que los animales tipo aves y todo eso estén lejos del hogar. Exactamente. Bueno, tenemos que hacer la primera pausa. Después de la misma vamos a estar hablando del famoso dolor de ovarios. ¿Existe realmente? ¿Los ovarios nos duelen o esto es una mala o falsa información? Vamos a estar hablando de la pubertad también. No te muevas de ahí. Un momento tan especial de nuestros hijos donde se producen tantos cambios y en general los adultos no sabemos cómo abordarlo, cómo encararlo, cómo acompañar o cómo ayudarlos en un espacio que tiene que ser seguramente propio. Hacemos pausa rapidito, estamos de vuelta. Del sol cayendo en el mar, de gritar, de llorar, tantas veces me olvidé.